amigos y amigas televidentes, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Meride Rivera. Este es su programa Expresión 67. Este día estaremos conversando sobre la temática al transporte, para lo cual hemos invitado al licenciado Catalino Miranda. Él es presidente de FECOATRANS y también dirigente del Directorio Nacional de Transporte. Buenos días, licenciado. Buenos días, es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bueno, volviendo al tema, estamos viendo que en este país se habla de lo que es el tema del transporte, del aumento que tiene en la gasolina, del aumento al pasaje y bueno, ¿por qué no decirlo del problema que causa a los usuarios? Licenciado, ¿qué le podemos explicar a los televidentes sobre qué pasa sobre el tema del transporte? Mira, en primer lugar, no es un tema nuevo, es un tema complejo. El tema de transporte durante muchos años, las 4 décadas, ha venido en este vaivén de tarifas, subsidios, mejoramientos, renovaciones de flota. Bueno, hay muchas. En el 2001, recuerdo yo, se lanza un proyecto de la modernización del transporte y fracasó. El 2002 comienza otro nuevo movimiento y también fracasó. Y así se ha venido el transporte tratando de recomponerse. En 2005 la violencia ataca fuertemente al transporte y es víctima de muchos asesinatos en el área, y también fracasan algunos otros proyectos como eran las escuelas integrales de capacitación de recursos humanos, que es la punta de lanza que nuestra institución le ha puesto al gobierno, a los gobiernos centrales. En el caso que usted dice fracasa la modernización al transporte, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasó en ese momento? Cuando te digo fracasa, hay políticas que se encuentran. Creo que toda elección, tanto de diputados como presidenciables, cambia rumbo de la modernización del transporte colectivo y como que pasa del primer plano al segundo o tercer plano y no se cumplen como debe de ser los temas de transporte que se han pactado, bien sea en negociaciones bilaterales o compromisos que se han obtenido con los gobiernos para modernizar el transporte. Por eso es que cuando se acercan las elecciones, el pueblo y los transportistas sabemos que algo puede suceder en ese ámbito. Y con referente al subsidio, ¿qué fecha fue la que inició que ustedes comenzaron a recibir el subsidio al transporte? Mira, esto viene en parte a los costos más que todo del combustible. El combustible es el que hace la fluctuación de los costos operacionales de la industria del transporte. Es algo que no lo puede sostener ni el gobierno, ni los empresarios, ni el pueblo salvadoreño, porque esto es algo que se importa y estamos sometidos a los mercados internacionales a que ellos le suben, le bajan y ellos no pierden su utilidad. El transporte sí pierde la utilidad, en vista que a medida que sube el costo del precio del galón, las utilidades del transporte se va haciendo chiquiticas y aún tiende a desaparecer. Tenemos la experiencia del 2008. El galón de combustible llegó a valer $5.10 en el país y esto consumió no solamente a las empresas tradicionales del transporte, sino que al mismo Estado, y también la población en general fue víctima de estos costos operacionales. Y es por eso de que si tú le pones una tarifa técnica al pueblo salvadoreño en base a los costos operacionales del combustible, es imposible que te la resista. El pueblo está pasando una situación bastante fregada también. Esa época que usted dice que llegó la gasolina a costar 5 fiches, ¿cómo ustedes manejaron esa situación? Porque no pudieron subirle, entiendo, al transporte, al pasaje. ¿Cómo ustedes manejaron ese nivel de gasto que tuvieron? Mira, hay costos, como decir, hubieron retrasos en la banca, fue el primer punto, que se pactaron plazos largos dentro del sistema financiero y en unos casos se pidieron prórrogas de solo pagar intereses, y por otro lado el gobierno accedió a pagar una compensación de $800 y 400 a los autobuses y 400 a los microbuses,
y así como aumentó 5 centavos a la tarifa y los autobuses cobraron 25 centavos en el urbano y un 20% dentro de las departamentales y las interurbanas. Esto vino a descomponer lo que ya habíamos trabajado en materia, en avances, digamos, en materia tarifaria, que nosotros creíamos que la tarifa se iba a mantener a 25 centavos, pero sin subsidio. Pero los costos operacionales del diésel fue el gobierno que propuso los subsidios, no somos los empresarios, porque la población en general cree que nosotros somos los perigüeños que le decimos, mira, ayúdanos en esto. No, nosotros le decimos, mira, libera la tarifa y nosotros vamos a ver cómo administramos nuestras empresas. Pero el gobierno dice no, saquen de la mesa de negociación todo punto tarifario y nosotros vamos a velar cómo respondemos por los costos operacionales que tiene. Por este lado yo creo que hay que separar dos puntos. En aquel momento el gobierno anterior acusaba a los empresarios que nosotros éramos los perigüeños. En este caso el gobierno que está actual, hay una armonía de trabajo y él está consciente que no somos nosotros los que incidimos en que hayan subsidios, sino que dentro de esto hay un nicho político fuerte para ambos, el gobierno, los partidos que están en el poder, los partidos de oposición, los chiquitillos, luchan, ¿verdad?, por mantener a la población haciendo quedar mal a los empresarios y ellos se pasan de santulones, de niños bonitos dentro de la asamblea, diciendo que no aumenten la tarifa. Bien, gracias, don Catalino. Bueno, vamos nuevamente. Vamos sobre una opinión vía teléfono con la licenciada Neri Reyes. Ella es presidenta de APES y también es directora de YSKL. Adelante. Bueno, es un tema complejo que se origina a raíz de este problema de alza en el combustible. Creo que hay falta la presencia de los usuarios en estas mesas que se han estado instalando a nivel de representantes de las gremiales, de las autoridades de gobierno, del Viceministerio de Transporte, pero no hay voz de los usuarios, que son los que al final también deben plantear sus necesidades, cómo les gustaría. Y la temática pues se ha centrado mucho en este problema del incremento de la compensación. Creo que existe algún fundamento, puesto que todos sentimos que en la medida en que se incrementa el combustible es necesario también que haya una mejor nivelación en cuanto al subsidio, pero me parece buena la iniciativa para que también se exija que los empresarios no solo piensen en la rentabilidad de las unidades del servicio de pasajeros, sino que también haya un compromiso de responsabilidad social que no escapa a la industria del transporte y de ofrecer comodidad, seguridad a los usuarios de las distintas rutas. Así es que yo esperaría que se vaya avanzando y sí reitero la necesidad que haya una participación, una voz de los usuarios del transporte en nuestro país. Bien, y con los temas de violencia en transporte, ¿qué nos puedes decir? También es una situación muy compleja, como pese a los anuncios que hacen las autoridades policiales de este denominado Plan Bus, que lo escuchamos desde el año 2010 y que vemos que no del todo funcionan, las unidades siguen expuestas al accionar de los asaltantes y en algunos casos con saldos fatales. Toda esta situación creo que amerita una reestructuración con mayor responsabilidad acerca de la seguridad que necesitan quienes utilizan el transporte, porque son ciudadanos que lo hacen por necesidad, van a sus trabajos, a sus estudios, a ver a su familia. Entonces creo que es necesario que se le dé un cumplimiento a las estrategias de vigilancia de parte de las autoridades en coordinación con los dueños de las unidades, que también tienen responsabilidad sobre los perfiles de motoristas o de cobradores que contratan, para que pueda de esta manera complementarse una acción responsable de seguridad. Gracias, Neri. Sabemos que tu tiempo es muy importante, tienes muchas tareas que realizar. Te agradecemos la participación este día. ¿Qué les puedes decir a nuestros televidentes? Bueno, cordiales saludos a través de Canal 67, ¿verdad?, en esta mañana, y ojalá que continúen conociendo de importantes temas en este enfoque especial. Bueno, se ha hablado mucho sobre el tema del transporte y como bien lo dijo el licenciado Catalino Miranda, se trata de un tema complejo
un tema en el que están involucrados diversos sectores de la vida nacional. No se puede negar de que atraviesan por una situación difícil debido a los altos costos de los repuestos, a las alzas constantes del diésel y a las amenazas de la delincuencia, pues son objeto de extorsiones, de asesinatos, de amenazas, amedrentamiento y de una serie de situaciones que a ellos les hace trabajar en una forma incómoda. Sin embargo, siguen adelante, eso es una realidad. También no podemos dejar de decir que la población no atraviesa por su mejor momento en cuanto al aspecto económico. Le suben a los servicios de energía eléctrica, a los medicamentos, a la luz, al agua potable, y también se les amenaza con que se les va a subir el pasaje. Esto pues hace crear una situación de inestabilidad en la sociedad. También no se puede dejar de decir de que el gobierno tampoco pasa por un momento de los mejores en cuanto al aspecto económico. Sin embargo, tratándose de un tema de carácter nacional, todas las partes involucradas deben de ceder un poco para que al final la población no resulte demasiado afectada. Para eso, pues, las negociaciones que están siguiendo los dirigentes empresariales de transporte con el gobierno es una de las formas más adecuadas para resolver esta situación. De ahí que se debe de dejar bien claro los acuerdos que se firmen o se graben en cuanto a los compromisos que adquieran los dirigentes transportistas, porque se saben muchas cosas, pero al final lo que se firma o los compromisos que adquieren los transportistas, el pueblo no los conoce, y por eso seguimos, digamos, los usuarios del transporte colectivo, escuchando músicas estridentes en los microbuses, en los autobuses, maltrato de los conductores o de los cobradores, y muchas veces gente que se ve hasta lesionada cuando frenan bruscamente debido a las latas rotas que andan muchos buses o microbuses del transporte colectivo. Hasta aquí la reflexión. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de su programa Expresión 67. Quería decirle al licenciado Catalino Miranda si tiene algunas palabritas para nuestros televidentes. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti y a los oyentes del canal, a los que nos ven por medio del canal 67, que estamos para servirle al pueblo. Que las empresas del transporte son públicas, son mixtas, privadas y públicas. Por lo tanto, creo que es un deber ciudadano protegerlas y cuidarlas, porque es un orgullo de un país cuando empresarios, emprendedores tratan de renovar la flota. Excelente. Bueno, nosotros estamos gracias también a ustedes y esperamos nos acompañen en el próximo programa. Tenemos como invitados al señor Esteban Montezuma, que es presidente de Fundación Azteca. También tendremos invitado al presidente del Consejo de Administración, Luis Niño de Rivera, de la Fundación Azteca. Para ver cuál es el tema, bueno, conversaremos sobre los inicios de la fundación en nuestro país, que iniciaron desde el 3 de febrero. Muchas gracias. Dios los bendiga.